Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Eco de Dos Voces. Soy Alan. Y yo Cruz. El tema que venimos a platicar el día de hoy son los miedos. Esa pequeña vocecita en nuestra mente que nos hace dudar de nuestras habilidades y que en veces nos limita a explorar nuestro potencial. Vamos a hacer una serie de preguntas tocando este tema y pues compartir nuestros puntos de vista sobre el miedo. ¿Qué nos ha provocado? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los hemos superado? Y si ya los hemos superado, o si nos hemos quedado estancaditos ahí queriendo rasgar el velo. Entonces, para ti, mamá, ¿qué es el miedo? Si yo te digo la palabra miedo, para ti, ¿qué significa? Miedo. Inmediatamente se vienen sombras, inmediatamente se vienen lugares oscuros, callejones oscuros, personas vestidas de negro. Pues sí, ese es el Entonces, todo miedo. lo oculto, lo desconocido. Para mí es una emoción muy, muy ancestral, es una parte profunda que habita dentro de nuestra mente, ahí en el recoveco de ese laberinto donde habitan las emociones. Pues el miedo es una emoción, pero muy ancestral, pero al mismo tiempo también es como un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de defensa. Para mí, el miedo es ese sentimiento de, como aquí en el estómago, de, "Uy", donde es como gato, como felino, se te pone la espina así toda. Como Y como, gatitos. sí, y luego la mente empieza a decirte, como dices, te empieza a querer llevar a esa esquina oscura donde habitan todos esos, por ejemplo, que dices, personas vestidas de negro, Sí, todo lo sin que, rostro, sin sin rostro, sí. rostro, sí, No ¿cómo se dice? No, más bien hablando figurativamente, ¿verdad? O sea, figurativamente. figurativamente. Pues sí, ¿qué es lo que crea la mente? La mente crea las figuras, hace de la nada, crea y expande esas figuras. Pero pues es parte de nuestra supervivencia. Los miedos han estado siempre, han existido siempre. Ahora sí que tenemos que encauzarlos por un buen camino, porque si no, ¿a dónde te llevan? Sí, porque yo siento que desde que uno nace, el miedo es también parte de por ejemplo, un bebé, aún así no conozca todavía o haya vivido lo suficiente como para desarrollar sus propios pues, miedos, ¿verdad? Basados a experiencias, está ese como mecanismo de defensa. Porque tú asustas a un bebé o hay cosas que asustan a un bebé y su reacción es pues llorar entonces ya es algo que viene, como dices, algo ancestral, o sea, que viene ya implantado en Es nosotros. que si me preguntas de dónde viene el miedo, yo diría que los miedos vienen con nosotros desde el momento del nacimiento, pero si nos vamos un poquito más, no es en el nacimiento, es en la gestación, pero si nos vamos un poquito más, ya es donde el alma se desprendió del cuerpo al momento de dejar esta dimensión. Y ahí se quedó como impregnada, ahí se quedó como plasmada, pero Entonces, ¿tú crees que todos los miedos son, no sé, heredados o pasados o residuos de tal vez vidas pasadas? ¿O son solo cosas que nosotros vamos como construyendo durante esta vida que estamos viviendo? no, porque hay estudios del embrión y los planetas. Vas a decir, ¿qué? Sí, sí, hay estudios del embrión y los planetas, cómo cada uno de los planetas influye al momento de la gestación, pero ¿por qué aquí nos salimos un poquito y vamos viendo de dónde vienen los miedos? Porque acuérdate, lo que somos nosotros somos un microcosmos y somos el hijo del macrocosmos y ahí empiezan las leyes, así como es arriba, es abajo. Quiere decir que nosotros estamos influenciados por esas energías cósmicas
Y una de esas energías cósmicas es la luna. Y hay estudios donde el embrión, hay estudios del embrión y los planetas de Rudolf Steiner. Él es el creador de la antroposofía. Y que dices, bueno, ¿y eso con qué se come? Bueno, ¿Y eso qué es? habrá muchas personas que sí lo saben. Es el conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, este filósofo, investigador, habla como en el 8º mes de gestación corresponde al mes de la luna. ¿Y quién es la luna? La que está dando toda la información, la que manda, es la que mueve las mareas, es la que mueve las aguas, y el bebé está dentro de unas aguas. Así es de que dice, explica cómo en el 8º mes de gestación, el mes de la luna, pueden surgir en la madre las dudas, el sufrimiento, la angustia. Y el peor enemigo que puede pasar en una madre que está en gestación es tener miedo. Por eso se recomienda que todas las madres que están embarazadas estén tranquilas, no tengan estrés. ¿Por qué? Porque eso influye en el estado de su bebé. Y al momento de que nace, también esto lo dice la filosofía védica, de cómo la mamá da la vida y también cómo la mamá da la mente. Y pues se puede decir, oye, pues el papá también ayudó. Claro que sí, pero eso lo vemos más adelante. No, por ejemplo, pues, aparte de estar conectados o ser un ser por 9 meses, ya la conexión con el cordón umbilical, que yo siento que sí es un tema que vamos a tocar ya profundo, requiere su propio episodio, que es solo los 9 meses, qué pasa en esos 9 meses, etcétera. Pero sí es cierto, como dices, de que pues está conectado como los miedos, pensamientos, vivencias de la madre no van a influir en el bebé. Si estamos conectados, y sí se puede entender, se puede comprender cuando el bebé ya salió, ya está creciendo, ya está gateando, él siente miedo, el bebé siente miedo. Dicen las escrituras antiguas que el bebé, la primer crisis que tiene el bebé es el miedo del nacimiento. Entonces, Cuando, ya ven, o sea, todavía apenas estamos empezando la jornada y iniciamos desde el miedo. Desde el miedo. Apenas viene nuestro viaje a esta dimensión. Dimensión. Viene el viaje, viene nuestra almita, coge un vehículo, ese vehículo, lo primero que ve se asusta. Al cruzar eso que donde lo trae a este lugar, donde va a vivir experiencias maravillosas, experiencias donde va a explorar ahí sus fortalezas, sus debilidades. Siento que es la Sí, importancia pues que el primer tema ya como de todo el repertorio, ¿verdad? De temas que nos gustaría hablar, el primero que fuera el miedo, porque pues como hablamos es la primera experiencia experiencia que das de cuenta que así somos recibidos. Vámonos, el miedo a igual sí. como a todo, ¿verdad? Lo desconocido. a- Igual es, no por ser bebés o no todavía tener como el desarrollo o la conciencia que una persona adulta, esto, No, que es no, el no. Es miedo. que la experiencia ya viene desde el momento en que el alma empieza a buscar esa otra nueva oportunidad, o que no tanto el alma, que se nos da la oportunidad de venir y bajar a esta dimensión, porque luego hablaremos también de las otras dimensiones, porque se expande esto. Nosotros la tierra es el ombligo, es el ombligo. Entonces, te había preguntado que si tú crees que los miedos vienen de vidas pasadas o son heredados o es algo que nosotros desarrollamos. Porque, por ejemplo, bueno, tú y yo, ¿verdad? Siendo madre e hijo, estuvimos conectados por 9 meses. Entonces, muchos de los miedos que tú tienes o miedos que tú tienes, yo también tengo, pero tal vez no de la misma forma. Pero también hay miedos que yo tengo que tú no tienes. Que tú me dices, y por ejemplo, no siendo las alturas. Ah, a pesar de que estuvimos juntos, o sea, unidos
No todos los miedos se pasaron, porque por ejemplo a mí no me dan miedo las alturas como a ti. Sí. Entonces, para ti hay... No, todo forma como parte, no todo viene, sino también lo que vamos adquiriendo nosotros. Haz de cuenta que un bebé que apenas comienza a gatear, él ya viene, ya está aquí, empieza a gatear, se da un golpe fuerte. Y ahí se quedó registrado en que si él empieza a caminar, puede que se vuelva a caminar y puede que eso lo detenga por determinados días, meses, semanas, meses, y el bebé se quede ahí y ya otra vez le da vuelo. Comienza a caminar, no hay ningún problema, pero todo lo vamos a ir adquiriendo, todo lo vamos a ir adquiriendo. No todo lo vamos a ir adquiriendo. Ya traemos una parte que viene como de nuestro árbol transgeneracional, los miedos. Ahí es cuando son los miedos racionales, los miedos irracionales. Cómo que hay miedo como que yo le tengo miedo a las alturas, pero yo no puedo sentir lo que tú sientes al momento de sentir miedo a las alturas? Y es hasta tonto decir, oye, esposa, asómate, no te va a pasar nada, pero tú no sabes lo que yo traigo O, como o, experiencia. o- y aún así, es, por ejemplo, no es como que te haya pasado algo como grave donde envolvía unas alturas que digas, no, pues es que me pasó esto y por eso yo de ahí tengo la... Entonces Eh, ahí eh, abre ahí sale la pregunta de, entonces, ¿de dónde viene? Ahí te puedo contestar algo. No sé si te acuerdas cuando fuimos al Cañón del Colorado, al Sí, Cañón de Arizona, sí, el Gran Cañón. al Gran Cañón. Cuando fuimos a Arizona, al Gran Cañón, fue increíble cómo estar en ese cañón. Se me vinieron imágenes y yo no lo podía entender cómo estábamos ahí todos como familia, pero al mismo tiempo yo estaba viendo allá, pero en mi imaginación estaban transcurriendo como muchas imágenes donde yo me veía, pero yo no me estaba viendo como ahorita me veo vestida. Yo veía allá arriba, 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 a mero arriba del cañón, había una persona que era como si fuera un indio y él estaba ahí a lo alto del cañón, pero luego esa misma noche ya en el hotel, qué curioso, porque cuando yo sueño como un papá pierde a una de sus hijas porque se resbala del cañón y por tratar de salvar a una, tiene que soltar a la otra. Yo sé que me vas a decir, esto es de película, Sí, pero no es de película. Eso de hecho hay películas de... sí, Pero pero lo como... viví, pero Sí, o cómo sea, fue no fue que posible? te pasó a No ti, me pasó a mí, pero pasó. pero está en tu S- en tu, sí, s- inconsciente, en tu mente, Está ahí en todos los registros. sí. Está ahí en los registros y ahora sí se Entonces puede ser decir expuesta a, o sea, fue la combinación perfecta del lugar, lugar. la temperatura, los que te rodeaban, los sonidos para que se activara ese como, esa, no visión, pero esa memoria que estaba como Ese guardada engrama, en como grama, dicen, ajá. ¿verdad? Sí, para que se activara, que no sé en qué generación, Alguien de la familia tal vez sí vivió. alguien vivió esa experiencia y ya se fue generación tras generación y pues a mí sé que a mí me tocó el miedo a las alturas. ¿Y cuál sería uno de tus miedos, 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 miedos? Pues yo siento que mis miedos han, ¿cómo se dice? Porque yo sí me considero una persona miedosa a lo desconocido. Es que yo sí soy alguien que ahora más que nunca me he dado cuenta que soy una persona que le gusta tener como el plan. Listo, ya soy de las que voy a hacer algo, pero yo ya me visualicé haciéndolo, pero también visualicé todo lo que puede pasar mal. Y luego ya le encontré soluciones a lo que yo creo que puede pasar mal. Entonces yo siento que hasta yo mismo me empiezo a implantar el miedo, porque creo escenarios para listos, ya tenerle la solución y cuando me pasen yo ya no voy a batallar porque
Y al último, cuando hago algo, lo que me llega a pasar es una de las... no es ninguno de los escenarios que yo formé. Y a mí me parece, yo lo he vivido diferente. Yo lo he vivido diferente porque no me dio miedo hasta el momento que ya estaba ahí en el evento. Ahí sí me paralicé, lloré, grité, pero fue hasta el momento, no lo visualicé. Y yo es al revés. A mí me da miedo hasta llegar al punto. Llegar al punto, yo ya no tengo miedo porque en mi mente ya tengo... Listo, ya... ¿A qué le puedes tener miedo si ya tienes como tú un repertorio de soluciones? Y ahí es donde estamos diferentes porque tú dices, a mí me da miedo ahí y lo tengo como Sí. planeado que... Y al último, ninguno de los repertorios que tenía me funciona, pero ya no hay miedo porque estoy como en modo de acción, de si hay un problema hay que solucionarlo, si hay esto, entonces... No, no, sí, o sea, tú eres más Sí, entonces mis entra más miedos son, la lógica. son mucho, no sé cómo clasificarlo, porque más bien es el miedo a no estar preparado al evento que viene. Entonces mi miedo no es, ay, voy a hablar en frente de personas, no, mi miedo es de todos los eventos, de todos los escenarios que hice y todas las soluciones que hice, que no sean una de esas. Planeaste, cubriste todo lo que pudiera hacer y claro que es algo que ha ido cambiando según mis experiencias, porque también si tú me preguntas cuáles eran tus miedos cuando era chico, ahorita de grande han sido han ido cambiando. Al menos ahorita, en este momento de mi vida, te puedo decir que mis miedos son como no estar preparado o no tener la solución a un evento. Pero es que la solución va a llegar en el momento de Sí, ese. No podemos estar como dices tú, armando mil escenarios por si pasa esto, por si pasa no lo otro. No, ahí es cuando nuestra mente es la que quiere tener el control de la situación, tener la respuesta acertada en ese momento. Pero cuando soltamos eso, el miedo empieza a desaparecer. sí, pues, Eh, o tu enfoque ya no está en el miedo, sino pues, en el evento, en lo que es cómo salir de de ese, y de veras que en ese momento no hay miedo. No hay miedo, sino más bien cómo salgo de esto. Y te lo digo por lo que acaba de pasar, ¿verdad? Pum, 20 años en Estados Unidos. Y si tú me dices, madre, en ese momento sentiste miedo en el momento en que le pegué al otro carro, yo te voy a decir, no sentí miedo. Es Yo lo que que quería, para los audientes, a nuestros oyentes, pues aquí mi mamá le dio un besito a otro carro. pues sí, fue un besito después de 20 Un empujón que años. yo nada más le estaba ayudando a que No, continuara. es que fue indecisa. Yo pensé, pues ya le dio, pues Pues ya, le doy yo ya, también. ya le arranca y estábamos las dos en el alto. Y sí, ahorita sí lo puedo decir. En ese momento me dio miedo. No, en ese momento yo quería salir de la situación. Quería que no haber afectado a la persona, porque yo sé que en ese momento pues ella actuó con miedo. Oyes, me pegas me pegas Ajá. atrás, vuelan mis lentes. Y para ella sí fue miedo y para mí no fue tanto el miedo, sino cómo salir de la situación. Sí. Ya, sí, se Creo que el transformó. miedo llegó después. Ya, pues sí, y ya cuando sales de ese estado de Adrenalina adrenalina, alterada. ajá, ya es cuando empiezas a... bueno, ¿no será que como ya estás calmada, ya la mente tiene tiempo ahora sí de todos los eventos Sí, que de aquí que puede pasar? sí. Mira, pero en ese momento la mente le dice, hey, tú, hazte a un lado porque ahorita tiene que salir, no sé, adrenalina o tiene que salir una de las muchas emociones que están y el miedo es a un lado. El miedo a un lado. ¿Y cómo vas a solucionar esto? ¿Cómo vas a responder? Y tú esperando ver el tráfico, cómo lo estás deteniendo y cómo la persona sale del carro y tú cómo vas y en qué te puedo ayudar, no te pasó nada, y sí, es increíble cómo ya en el momento exacto el miedo desaparece porque no le estamos dando el poder. Sí, o no le das tiempo a la mente a que pues genere todos esos escenarios que pudieran pasar. Ay, es que la mente es tan preciosa y crea tantas situaciones en las que tú te pudieras ver envuelto de acerca del miedo. Sí. Y
Por ejemplo, para muchas personas yo siento que a veces se puede confundir la inseguridad con miedo o el miedo con inseguridad o etcétera. Por ejemplo, entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuando tienes miedo, ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? Por ejemplo, ¿qué es lo que sientes? ah, Ay, en mi cuerpo, miedo, me pongo, empiezo como nerviosa, las piernas empiezan a perder como fuerza, se empiezan a como a debilitar, siento un nudo en la garganta, pero ya después, ya. A ver, sí, ujú. pues cuando el miedo está... Sí, pero cuando el miedo es muy intenso, como nos ha pasado en ocasiones, no sé si recuerdas cuando vivimos esa situación en la casa, en nuestra casa anterior, donde estábamos todos juntos, donde estábamos chiquitos, nos acabábamos de cambiar y yo estaba experimentando y ahí pasó y por eso es que te digo que no sé cómo, hasta dónde puede afectar ciertos miedos en que tú sigas avanzando. Estaba estudiando lo que era en la escuela de inglés. Estaba haciendo mi tarea y yo me sentía súper divina porque me salían las frases, porque, uy, yo podía hablar en las clases, en la escuela, yo podía hablar en inglés y lo hablaba bien. Pero ese día en que se me erizaron todos los vellos de mi cuerpo fue cuando eran como las 12 de la noche, estábamos solos, pues papá trabajaba en otro estado, no teníamos tan poquito tiempo, pero no teníamos tanto como para habernos estabilizado ya en una nueva ciudad, en una nueva casa. Cuando haciendo la tarea, pues ya todos dormidos y yo, pero súper entrada y emocionada haciendo mi tarea para el siguiente día. Cuando, ¿qué fue cuando pasó? Se La mueve silla. la silla como si la persona enfrente de mí, como si una persona que Sí, como estuviera si alguien la hubiera sentada, como, movido. no, 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 como si una persona estuviera sentada y la hubiera movido. ¿Y ahí qué hice? Salí corriendo, aventé el cuadernos y fui, te desperté, me acuerdo que te desperté, la. Hay alguien, y tú todo asustado cerrando Sí, puertas. sí, porque creo que en ese momento yo ni siquiera sabía que... Yo sí pensé que sí había alguien. Alguien, que Y... se había metido alguien. Ajá, y nada, que era... Pues sí fue algo, un tanto alguien. Y ahí fue donde el miedo cunde ¿Y qué nos y hizo hacer esa noche el miedo? sí, pues todos en un cuarto, en una esquina, Todos en una cuarta, en la encerrados hasta misma, con muebles en la... en la puerta. Ajá. Y Como si eso que se manifestó ahí no pudiera traspasar traspasarla, la pared, pero ya en ese sí. momento pues uno se ciega y ya, como se dice, la mente... Pero al mismo tiempo, como también tenemos el poder de que esos miedos van como transformando y hacer ya como el día a día, porque ya el día siguiente era voltear a todos lados, que nadie te viera, o bueno, no No, que y te roba la paz, te roba la paz. darle como rienda suelta la otra hubiera sido para, hey, bueno, No. lógicamente pues eso no fue, tal vez estaba cansada o tal vez yo moví la silla y no me di cuenta o tal vez sí algo lo movió, pero pues bueno, ¿qué se puede Pues, ¿cómo hacer? Pero querías que entrara la lógica? Y si yo estaba sentada en el comedor, la silla está del otro lado, yo estoy enfrente y se abre como si la persona hubiera salido de sí, ahí, sí, sí, no había nadie. ahí no entra lógica. Bueno, eso es lo que me Pero sí, pasa. te roba la paz, entonces es, ¿cómo se dice? Es importante hablar de los miedos porque no nada más lo que sentimos. Por ejemplo, tú dices, yo siento las piernas, yo siento, mi forma como se manifiesta en mí es muy diferente. A mí es en el estómago, es como así cuando náuseas. Cuando es miedo es náuseas, náuseas como si fueran ganas de vomitar, la mente nublada, mareado, eso es cuando tengo miedo. Las piernas están bien, yo tengo fuerza, no tiemblo, pero Yo sé. como querer arrojar algo. Y Y Alan, pues ahí podríamos hablar, pero eso sería tema para otro episodio, sobre cómo los miedos se van saliendo o dónde están nuestros miedos. Entonces yo digo, sí, ¿dónde están localizados? ¿dónde Porque están pues, localizados? pues Ajá, cada porque parte del cuerpo tiene su sí, propio significado o su propia como
rol en el papel de todo Sí, la máquina que es el cuerpo. eh, Entonces, ¿cómo es de que la misma emoción reside en diferentes lugares para ti que en diferentes lugares para mí? sí. No, bueno, esto es súper emocionante, cómo saber también cómo los miedos se quedaron como encapsulados en cada uno de los vórtices energéticos que se llama la columna vertebral. Y esos vórtices energéticos van acumulando, 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 que viene siendo desde el coxis y luego el umbilical, el estómago, el corazón, esos vórtices energéticos, cómo van guardando todos esos miedos y cómo en su momento no nos ayudan a reaccionar de una forma positiva, porque muchas, muchas personas por miedo no siguen adelante, por miedo no se pueden comunicar con alguien. O desenvolver como tal vez les gustaría. O sí, he conocido mucha gente que solos, cuando están solos, haz de cuenta, hacen y deshacen pero nada más ponle a otra persona enfrente o que sería como su miedo, no sé, al ser juzgado y se bloquean totalmente y muchos no tienen o no se forzan a llegar a ese punto donde dicen, ¿sabes qué? Sí me da miedo, pero tengo que, es más mis ganas de hacer esta actividad o esta cosa que prefiero hacer el miedo a un lado. Ah, Sí, es que esto es como también quitarle, es no quitarle ese poder que nosotros traemos y a esos miedos desde que estábamos chiquitos, pero que no lo supimos o que no hubo como es como decía, es como platicábamos en lo anterior, es como si yo soy una persona muy sensible, oye, es como me pides que yo sea fuerte. Ay, es cuando es importante conocer, ahora sí que el día que nacimos es tan importante si nacimos en primavera, verano, otoño, invierno, si nacimos que nuestro ¿cómo te diría? Ese día marca para nosotros mucho, porque no es lo mismo nacer de día que nacer de noche, no es lo mismo nacer en primavera que nacer en invierno, por eso es de que a muchas personas les gusta, ¡ay, luz! Pero ahí también cumple un rol fascinante lo que son las emociones del miedo. sí. Y pues sí, como dices, es conocerse a uno mismo y aceptarse, porque a la misma vez cuando te aceptas y te conoces, ya vas trabajando con esa emoción y no la puedes eliminar, no puedes, no sé, eso no va a dejar de, si nacemos, si la primera cosa que vivimos es el miedo y que es uno de los grandes miedos de muchas personas, que es pues el final. Entonces Ah, empezamos con miedo y acabamos con miedo, entonces hasta que rompemos con ese patrón de, de a lo desconocido, porque es igual, porque al final de la vida nos da miedo. Y como muchas veces hasta desde chiquito, porque yo sí me acuerdo que de chico, no sé si te acuerdas que una vez me puse todo histérico, porque yo cerraba los ojos y lo que veía era negro, oscuro, no veía nada. Y yo decía, porque creo que vi un show, una película, algo. Salió que yo agarré, que yo vi que esa persona estaba, pues había fallecido y tenía los ojos cerrados, entonces yo cerré los ojos y yo solo veía negro. Y decía, pues es lo único que, eso es lo que se ve. Yo solo ujú. voy a ver negro y yo me paniqueaba y me daba miedo. Me entró el miedo a la muerte desde chiquito porque yo veía a esa persona, pues los ojos los tiene cerrados. Quiere decir que cuando tú mueres, tienes los ojos cerrados. Yo cerraba mis ojos y yo solo veía Negro. negro y yo decía, no, 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 no. Entonces desde entonces creé un miedo a algo que pues es inevitable. Pero... Que es cuando dejamos este cuerpo. Ajá. Y sí, sí es cierto, muchas personas le tienen miedo a la muerte, pero es como decía uno de los grandes filósofos, Platón, es porque ignoramos. Entonces, cuando ignoramos, pensamos que esto es lo único que hay, cuando la muerte es solo la puerta a otra realidad.
¿sí? a otra realidad. Y Por eso es, el miedo a la muerte no debe de ser un miedo, sino más bien un agradecimiento, que un agradecimiento porque pudimos superar, a lo mejor esa era la lección que veníamos a superar, el perder el miedo. perderle el miedo. Y ya cuando nos vamos sin miedo. Pero, Eso es lo que se sugiere. pero qué mejor, pues bueno, claro que el curso de la vida de todos, ¿verdad? Es diferente. Pero entonces, qué mejor, am, ah, por ejemplo, qué mejor aprenderlo antes o más joven para poder vivir, ¿verdad? Una vida o un camino más libre, liberado de ese sentimiento, de ese miedo. Pues lo primero que tenemos que como hacer, como decías ahorita, que tus miedos son diferentes, pero ¿por qué tú crees que tus miedos han sido diferentes de niño a joven y ahora a joven adulto? ¿Por qué piensas que tus miedos han sido diferentes? Tus miedos han sido diferentes porque no te quedaste en la etapa de niño. Y cuando eres un niño, tienes una etapa y tus miedos son provocados por ciertas situaciones, eventos, son muy diferentes a cuando eres un joven, a no ser aceptado, pero ahí no hablamos de miedo, sino ahí entra otro aspecto como que sería la valoración que tengo yo como hacia mi persona y empieza el juicio acá dentro de la cabeza, pero ya no es tanto el miedo, sino es miedo a no ser aceptado o es que no es tu seguridad. ¿Qué tanto está abarcando ahí la seguridad que tú tienes en ti mismo? Sí, pues de hecho yo siento que lleva, pues según la etapa, ¿verdad? Como dices, cuando eres chico, lo que tus vivencias y todo lo que te rodea es muy diferente a cuando eres adolescente, a cuando eres joven, maduro, cuando ya eres más grande. Por ejemplo, las películas de terror. Cuando era chico me acuerdo que mi miedo era ese personaje va a llegar o yo escuchaba en el techo los gatos caminar y ya ves como a veces escuchan las piedritas moverse y yo dije, ahí está arriba, ahí viene, ahí va a bajar, ahí se va a entrar por la ventana y va a entrar y... Ah, pero ahorita ponme, por ejemplo, la película muy famosa que es del Conjuro, Ajá, sí. donde la familia compra La, la la- casa y hay fantasmas y luego está atacando y tú dices, ah, no, pues esa película te da miedo por los fantasmas. No, 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 no. Ya ajá. a esta edad, ya teniendo una propiedad propia, ya haber vivido lo que es todo el proceso de buscar casa, las subidas y las bajadas de ir a ver la casa que te gusta, pero luego no la puedes comprar y luego bla, 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 y luego ya tener la hipoteca y luego una vez que no tan fácil te puedes deshacer de la hipoteca, tienes que durar unos cuantos años. El miedo ahora es, por ejemplo, de ese tipo de películas es no los fantasmas, no, esos que no importan, es la familia. Pues sí, como me acuerdo que yo antes decía, ay, es re fácil, pues agarren las cosas y váyanse, Sí. múdense. No, ahora el miedo es no, el miedo en realidad de esa película es no te puedes ir. Todos tus ahorros están ahí. Entonces, los miedos hasta en las mismas películas cambian según... Pero al mismo tiempo, Alan, como el miedo empieza a mover muchísimas cosas que tú piensas que no lo puedes hacer, pero el poder de la mente, yo siento que el poder de la mente es mucho más grande, porque empiezan a moverse. Cuando se despertó todo eso de la Cindy, empiezan a moverse muchos como cosas negativas y entonces tanto que llega una señora pero ya había pasado eso de tener Sí, de haber miedo, ¿verdad? De haber experimentado experimentado ese cosas como miedo, fuera de lo normal, como cosas paranormales, paranormal. diría yo. Entonces viene esa señora y entra a la casa y empieza a decir, ay, la siento pesada, la siento pesada. Y luego cuando me dice ella, entra a la casa y dice, siento la casa pesada. ¿Cómo que siento la casa pesada? Yo nunca hubiera imaginado cómo se siente una casa pesada. Bueno, el chiste es de que ella dice, deberían de moverse de aquí. ¿Y cómo nos vamos? Y yo sí lo pensé, ¿cómo nos vamos a mover de aquí? Si esto es lo Si que, si eso es esto lo es que el... tengo, si esta es como una hipoteca, como dices, de Ajá. 30 años. Sí, sí. Y lo que Este es, es mi nido por los
siguientes 30 años, ¿cómo me voy a mover? Pero no, no todo está escrito. ¿Por qué? Porque no sé si a consecuencia de esa plática, de esa conversación con esa persona, y la inestabilidad está, no sé cómo, pero se dio salir de esa casa. Sí, todo se dio para allá, no. Todo salió, todo se dio, todo se dio. Así es de que el miedo, cómo viene y mueve nuestro tapete también. Sí, y ahí es donde diferenciar, o ahí es donde puede surgir la pregunta de, o fue, o si había una identidad que te corrió de ahí, o la mente es tan poderosa que una vez que te implantan el miedo y lo tienes y ya reside ahí, tú empiezas a generar eventos o tú empiezas como a vibrar en diferentes ah, frecuencias donde empiezas a traer lo negativo, empiezas a traer, pues no sé, o enfermedades o situaciones. Sí, com- se baja nuestra energía, ese miedo nos baja nuestra frecuencia de vibración. Al bajar nuestra frecuencia de vibración, entramos como en estado, pues ahora sí, de alerta y de pánico, pero al mismo tiempo todo nuestro cuerpo se debilita. sí, Se debilita y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sí se vienen las enfermedades porque sí se vivió sí, ese periodo también. sí. Por ejemplo, para ti, ¿qué es la diferencia entre miedos racionales y miedos irracionales? Porque, por ejemplo, para ti un miedo que tú tienes, para ti es racional, porque vive en ti. Pero yo cuando lo veo yo, para mí es, pues tú dices, es irracional, porque para mí en mi mundo no Porque existe. traemos miedos que vienen como si fuera una huella de nuestra propia almita. Es como decíamos, yo cómo iba a saber que al ir a ese lugar y vamos porque yo fui la que experimenté eso de ver a a ese personaje allá mero arriba de la montaña, en la noche haber tenido ese sueño. Esos son pues que nosotros ya lo traemos ahí como parte de nosotros. Y hay otro tipo de miedo, es como te decía, en los accidentes, ¿verdad? Son que hubo un choque, hubo un accidente, entonces dependiendo yo pienso que en ese momento, cómo tú te encuentras, te puede dar miedo que al ver ese accidente, el próximo que vayas a hacer sea tú y empiezas ahí yo veo eso, es el tipo de cómo el miedo irracional viene como una huella, cómo el miedo racional viene al momento de que estamos como en un grupo de personas y empezamos a darle poder. O empieza como un miedo irracional y acaba siendo uno racional. Por ejemplo, hay una película muy... no sé si la has visto, una serie de eventos desafortunados con Jim Carrey. Ah, sí, hace muchos Sí, hace años. muchos años. Está la tía, creo que se llama la tía Abril. Es la que vive como en la costa, con una casa, con unas... no Abril, Josefina. Sí, es la tía Josephine, le dice, la tía Josefina. Entonces, en la película, la señora hace cuenta que la película se enfoca en todos los miedos irracionales que ella tiene. Todos, todos, todos. Y entonces los huérfanos, pues se van pasando de casa en casa y ellos acaban en esa casa con ella. Y le dicen, ah, la tía, no toques la perilla porque si se calienta va a explotar en 1000 pedazos. Y tú dices, pues, ¿cómo? Y hasta los mismos personajes se quedan como, ok. No uso la estufa porque luego la estufa del gas va a explotar, entonces todas las comidas eran frías. No te acerques a la ventana porque va... Entonces es una serie de puros eventos o puros miedos irracionales. Irracionales. Pero, ¿cuál es por ejemplo, la película luego te enseña, todo pasa. Pues Todo sí, le empieza a pasar, algo se mueve y el poder de la mente. ajá, la estufa se prende, explota, pero luego calienta tanto la perilla se calienta y explota en 1001 pedazos, como ella decía, y luego se acercan a la ventana llega creo que un aire
todos los miedos irracionales que ella tenía se manifestaron. Entonces, Oh, ahora hablando como desde un punto de ya como analizando la escena del poder de la mente, porque ella lo creyó tanto y para ella eso era una realidad, para los demás no, pero luego esas personas se acaban viviendo. Entonces, más bien es no poder, no juzgar los miedos de los demás, por muy irracionales que sean, porque para luego esa, luego los haces parte de ti, ajá, o luego los acabas viviendo tú y tú dices, viviendo ah, tú, sí. entonces a la misma vez es por eso la importancia de a veces hablar o comunicar o compartir los miedos que tenemos, porque yo siento que a veces al hablarlo en voz alta y al escucharlos tú dices, tal vez sí estoy siendo un poco irracional. Y ahí ya paras como ese pensamiento y ya no lo dejas que se manifieste No, porque quizá la otra persona, como no está dentro de tu pensamiento, ella tiene su propia visión de cómo ella puede ver eso que para ti se está presentando como un miedo y ella dice, pero esto no es, no es. Entonces, acuérdate, cuando dos personas se juntan, la energía cambia. Sí, Puede ser para bien, puede ser para mal. Entonces vamos a tratar de que verlo el lado positivo de los miedos. sí. Igual, también saber que cuando los compartes o a quién se los compartes. Porque Sí, muchas veces un miedo es chiquito y lo compartes y la otra persona al último resultó ser más miedosa que la tú. dejaste Y en entre los shock. dos hicieron un señor fuego forestal de miedos. Entonces también hay que No, sí tener... saber, sí, sí saber, Ujú. o sea, sí, pero por lo regular casi nunca queremos o pensamos que si nosotros expresamos esos miedos, mm, podemos tener ayuda. Y sí podemos tener ayuda. Por eso están los psicólogos, por eso están los terapeutas. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a comprender de dónde vienen tus miedos, de dónde nacen tus miedos y qué se puede hacer para salir de ellos o para no darle importancia, porque muchas veces esos miedos comienzan en algo chiquito y te pueden llevar a algo grande. Sí. ¿Tú crees que el miedo puede ser usado como una herramienta para ayudarnos a crecer? O... El miedo es una herramienta. El miedo es una herramienta, pero siempre y cuando le enfoquemos a un lado positivo y con guía. Porque si no es como bien dirigido, el miedo puede ser tu peor enemigo, te destruye. Y por eso también la importancia, ¿no? De no dejar que el orgullo o el ego haga que tú digas, o sea, yo tengo que tener la solución de esto y si eh, no lo descifro yo solo, soy un fracaso o ya lo estoy haciendo mal, sino, pues como dices, es ser guiado porque muchas veces el miedo, si no lo guías bien, te puede llevar Sí, el miedo negativo es cuando es cuando nos dejamos guiar por la ignorancia y por no conocer las cosas. Entonces, si nosotros empezamos a darle importancia a ese miedo, pero porque yo tengo miedo a las alturas, entonces se te van a venir revelando muchas cosas, hasta porque ya psicológicamente, hablando de psicología, resulta de que esos miedos vienen porque pasó algo en el pasado que empieza a... Y sí que se cuando, activa ajá, y que tú no supiste en qué momento se activó, y ya cuando el psicólogo te dice, tú tuviste esta experiencia, que no son experiencias muy agradables, y luego tú dices, oh, sí, sí, yo sí lo sufrí. Sí me pasó. Ah, entonces por eso es un miedo a las alturas. ¿Ese es un miedo a las alturas del que ok, me haya pasado ese evento, esa situación en el pasado, en este momento es algo que te paralizó? entonces ahí tú... y ahora que dices eso se me viene algo que una vivencia, ahí la comparto, pero am, entonces como el miedo es nuestro mecanismo de defensa Sí. que luego la mente registra como, pues sí, como el mecanismo de defensa. Esto nos puso, sentimos esta sensación que es igual a miedo
la registramos a que cuando el sol está cayendo, porque para mí era, yo vi esa película de cuando estaba chico, creo que tenía como 7 años. Yo vi una película de terror y la vi justo en la tarde, cuando estaba anocheciendo, entonces yo empecé a entrar en pánico. Después de ver esa película yo escuchaba en el techo, pero yo ver un atardecer yo me paniqueaba. Al ver un atardecer, ¿por qué? Porque ya era cuando el monstruo ese siempre salía en la noche. Ya es Sí. noche, ahí va a salir. Era mi miedo irracional, pero ¿cómo fue registrado en mi mente? Pues como un mecanismo de defensa. Pero ¿cómo se va registrando en tu mente? ¿Por qué se va registrando en tu mente? Pues por lo cómo se siente. Gracias a qué se va registrando en tu mente. Gracias a nuestros 5 sentidos. Sí, ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo es maravilloso, es cuando empezamos a conocerlo, decimos, ay, pero si mm, es una máquina que el Dios, la divinidad hizo perfectamente porque sus engranajes van, sí, ahora perfectamente como alineándose o alineándose, encajando. encajando, alineándose. ¿Y es por qué? Porque nuestros sentidos es como si fuera un gran escáner, es como si fuera un escáner en un supermercado. ¿Qué Sí, hace un escáner en un supermercado? pues registra con el Registra, código de... registra, registra por el código de barras. Tú pasas al escáner por el código de barras y ahí viene toda la información. Y entonces es lo que va haciendo nuestro cuerpo, que es maravilloso Sí, por medio de los vives un evento y pum, lo escanea y lo ya lo guardo. escanea, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Viste esto y te causó este sentimiento, pum, lo escanea y lo guarda. Y llega un momento en que pues ya lo tienes todo y pum, se presenta la situación y sale, el escaneo se activa. E igual como el de sí, de la experiencia que dije que iba a compartir, ¿te acuerdas una Navidad? Todavía vivíamos en México, que todos los regalos de Navidad estaban en la cajuela, pero que estábamos esperando a que todos se durmieran para poder meterlos a la casa. Pero que en eso, creo que yo metí uno si tú estabas afuera, pero en eso estaba alguien Ay, no, no, afuera. no, El miedo que te causó, ¿verdad? Te paralizó como quien dice. ay, pues, ¿qué me hizo? Sí, porque te paraliza porque tú ¿De ves a llevarme hasta el alguien. hospital? Ajá. Y al día siguiente, justo al día siguiente de, entre Sí. comillas, haberte paralizado por haber visto una persona que no pasó nada, No, porque pero lo único que hice fue voltearme de espaldas y quedar enfrente de la puerta. Sí, sí, y que no, él venía con una pregunta hasta tonta, no me acuerdo cuál es la pregunta de veras, pero fue el impacto que causó que al momento no supe más que reaccionar y ponerme junto a la pared. ajá. Y al día Y siguiente en el hospital porque no podías ni caminar, ¿verdad? Estás no, toda estaba paralizada. paralizada, no, mucho El, menos sentarme. sí. Y cuando fui al hospital y cuando fue lo que dijo el doctor que me había dado, pero que había sido inversa, porque siempre es El estómago. del estómago, ahora fue de mi, mm, Pues como el colon. el colon. Se quedó paralizado, pero era como si trajera, no te puedo, el Sí, sí, dolor era donde rígido, inmenso, donde no. Ajá. rígido, completamente paralizado. Y fue cuando dijo, ¿qué te pasó? Y yo, ¿eh? Pero como un miedo Ajá. tuvo el poder de Paralizar, paralizar paralizar. físicamente tu cuerpo. Sí. Entonces sí es impresionante el poder de la mente. Por eso mismo compartir con todos los que nos están escuchando de que miedo siempre hay, han habido y habrán, pero que también dándoles rienda suelta y dejando que la mente haga lo que quiera con ellas, pues sí puede llegar drásticamente a afectar tu día a día y es importante pues tomar las riendas uno y saber que sí a veces hay que compartir esos miedos con alguien porque pues, nos ayudan y muchas veces el mismo miedo te nubla y ya no puedes ver o pensar igual y si necesitas esa persona que está fuera de tu mente a ayudarte a decir, hey, pues mira, Es que muchas veces ignorar los miedos es acrecentar su poder. sí, Si los ignoramos, vamos acrecentándolos, pero si ya los empezamos a hacer como parte de nuestros amigos, no amigos, ¿verdad? Pero ujú, sí, o sea, ya hay, no lo niegas sino lo aceptas, dices, bueno, formas parte de mí, pero a la misma vez no lo
Porque ¿cómo es lo que niegas crece? Yo pienso que, sí, no, a lo que niegas, a lo que te resistes. Ok, a lo que te A resistes lo que te crece. resistes. Si tú te resistes, va a seguir persistiendo. Sí, Pero si ya no te resistes, lo aceptas como algo que tienes que trabajar en él, pero es tomar conciencia, porque muchas veces no nos damos ese tiempo. ¿Pero por qué? Por la misma forma de que estamos llevando nuestro día a día, mucha presión, muchas cosas por hacer, y no nos damos el tiempo dedicarnos 5, 10 minutos y de ver, pero ¿por qué siento ese miedo? ¿Por qué siento esa angustia? ¿Por qué tengo esta sensación? Y ya cuando la tenemos, cuando nos hacemos como conscientes de darnos ese tiempo, ya, ok, no era para tanto, no es para tanto, o lo puedo compartir, o hablo contigo, con determinada persona, no importa con quién hables, siempre y cuando sea una persona que te preste atención y que no venga y te minimice, porque si ya de por sí vienes con miedo y sí. luego te minimiza, Tú pues dices, no, pues vaya. pues ya está muy, sí. Cuando descubrimos dentro de nosotros que nuestros miedos es como el líquido para seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, tú que bueno, ya hemos, sabes, de todo lo que hemos hablado, nos hemos dado cuenta que tiene mucho poder el sentimiento del miedo. Hasta hay películas, Sí. como la película de niños de Monster Inc., como para poder darle energía a la ciudad tenían que recolectar la energía que generaba el gritar, los Ujú. niños que gritaban con miedo. Hablando de eso desde un punto ya social, no tanto individualmente, sino de toda la sociedad, ¿por qué crees que, más bien, cuál es tu punto de vista de cómo el miedo es utilizado o promocionado en la sociedad? Por ejemplo, pues hasta tenemos su propio género de películas, de error, de terror y es un mercado. Y hay gente que lo consumimos, dirá otro. Ah, pero ya nos dimos cuenta que es una energía y que mal utilizada puede ser o puede perjudicar. Pues sí, como ahora sí como lo dice Platón, ¿verdad? No es arrojarnos de una forma imprudente, sino es afrontar esos temores poco a poco con moderación y constancia. ¿Por qué? Porque vivimos en una matrix donde, pues ahí va a ser para otro episodio, ¿verdad? Vivimos en una matrix donde por medio de nuestra energía a nivel de la nación, a nivel ahora sí, los países, a nivel del continente, somos entidades. No, somos energía para otras entidades. Así es de que, pues, Que así como la película de los monstruos iban y asustaban a los niños y de ahí agarraban energía, ajá. acá vienen y nos asustan con, no sé, eventos que están pasando a nuestro alrededor Sí. o igual consumen energía. Y Co- como co- dices, esto sería su propio tema de entidades fuera de nosotros Las entidades, o que no están entidades paranormales. paranormales que sí consumen Ajá. energía, pero sí es Sí. importante como darle luz o no decir, ay, esa es una idea como medio loca, porque tú dices, oye, hasta nos los ponen en películas. No, ahora como bien lo dice, ¿verdad? Ponle la verdad enfrente de sus ojos y Y no la van a creer. ¿Pero por qué? Pues porque estamos tan envueltos en todo, en lo que ellos mismos nos dan. Y es parte ahora sí, de conocernos, de la importancia de nuestros miedos, qué generan de nuestros miedos y a quién benefician nuestros miedos. sí, también. ¿A quién benefician nuestros miedos? Y ya cuando empezamos a dar cuenta, no, si nosotros tenemos y confiamos y hacemos meditación y le pedimos a quien tú creas, porque
Pues sí es cierto, así como nos dieron los miedos, también nos dieron como el alivio. Por eh, ejemplo, ¿cuáles serían, por ejemplo, dame ejemplos de herramientas o de cosas o actividades que haces tú para ayudarte Primero que con a nada controlar el es miedo? no hacernos los valientes, es aceptar que el miedo está ahí, que el miedo habita y que es como nuestro mejor aliado. Pero es como decía, tenemos que, no tenemos que aventarnos sin aventarnos a lo loco, aventarnos nada más por aventarnos. No, tenemos que hacer como una introspección para ver de dónde vienen esos miedos. Y ya una vez, pero sí tienes que ver, porque hay muchos miedos, miedos sociales, miedos laborales, miedos de pareja. Es que todo es, todo a lo nuevo es miedo. Dime, Cuando no estás seguro de lo, porque cuando muchas veces nos dejamos guiar por la razón y otras veces por la emoción. Y ahí sí tiene que haber como un balance de la emoción, lo emocionante, con el razonar. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿A dónde nos va a llevar esto? Y no muchas veces lo vives así. Entonces, pero por ejemplo, entonces que cuando llegan esos pensamientos que tú dices, bueno, necesito controlar la mente con la emoción, ¿qué son como prácticas o qué cosas haces tú, por ejemplo, cuando te llega el miedo a ti y tú dices, "Ay, necesito controlarme"? ¿Qué es algo que respirar, haces? respirar, porque no puedes tener miedo y puedes respirar. Al momento de que tú tienes miedo, te paralizas y no respiras. La respiración es vida. Ejercicios de respiración. Primero que nada, tienes que tomar el control. Respirar, tomar el control de que no está pasando o sí está pasando y si está pasando, ¿qué puedo hacer? Pedir ayuda. Hey, ayúdame, una llamada por telefónica, una consulta con un terapeuta. Sí, es tomar el control del miedo. Y para ti, ¿qué crees que serían tus mejores herramientas para ayudar a controlar el miedo? Pues como decías tú de respirar, a veces también se me olvida en respirar y salgo todo del lugar, pero a veces escribir, bueno, pues sí soy una persona que cree que hay algo más afuera de mí, ah, que no nada más soy yo y mi mente, sino sí hay tal vez, no sé, llámalo Dios, universo, cosmos, lo que tú le quieras poner, el nombre que le quieras poner, donde depositas tu fe ahí. Yo sí, últimamente, una de las herramientas es escribir a esa divinidad que yo creo, a lo que yo le llamo, pues yo le llamo Espíritu Santo, porque no, pues no soy muy religioso en una religión en específica, pero sí creo que hay algo más fuera que yo escribo, por ejemplo, ay, Espíritu Santo, te otorgo este evento, esto que me está desencomando, te lo doy a ti. Tú ayúdame a descifrarlo, qué es lo que necesito hacer. Entonces, para mí la escritura se ha convertido en una de las herramientas número uno para ayudarme a controlar esos miedos que ya cuando los escribes, los lees y tú dices, pues sí estoy exagerando un poco. Ya Sí, ya. mejor me calmo y... Pero ya cuando los escribes, Ajá, entonces sí, para mí la pues escritura está... identificarlos que vienen, identificar esas creencias que vienen como limitantes, saber de dónde vienen. Es por eso que es importantísimo saber ahora sí como en nuestro transgeneracional, qué sintió mamá al momento de que yo estaba en gestación. Y es sí ponerte ahora sí como la chaqueta de, ¿cómo se llama el investigador? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sí, Ajá. Sherlock Holmes. Sí, ponerte la chaqueta a ir a investigar, porque muchos de esos miedos no son ni siquiera nuestros, Sí. o ya vienen ya ni siquiera lo vivimos nosotros, pero O muchas veces forman parte de los nosotros. mismos, no tanto padres, pero familiares
sus miedos se los inculcan a los hijos y esos Sí, hijos pues sí. lo traes, pero tú estás como en Sí. conflicto porque dices, Pues uno de los miedos cuando comenzamos es, no sé si recuerdas, es de que ponte los chancletas, ponte los guaraches porque si no te va. Y ya le dio miedo que si no andas, oh, si, no si- pises descalzo porque te no pises enfermas. descalzo, no pises descalzo porque te vas a enfermar. Y ya empieza a impregnar, impregnar. Por eso es bien Y luego importante. tocas el piso Y ya. y ya. Pero ¿es miedo o el poder de la mente? Pues se me hace que es el poder de la mente. Pero con conjunto del miedo. Sí, que se impregna en miedo. Sí. Es el poder de la mente que se impregna en miedo. Y ahí vamos, ahí vamos. Pues yo siento que este tema ha sido pues ha sido interesante. Espero que las personas que nos estén escuchando también también lo sientan interesante o se identifiquen pues no sé, en ciertas formas que los mismos, tal vez gente tenga los mismos miedos que para ellos sean irracionales y pues aquí ya te venimos a decir que pues puede que sí sean, pero sí es que se convierten en racionales y pues todos estamos viviendo en ese mismo, con esas, o sea, estamos lidiando con esas mismas emociones, no las podemos negar, Forman parte de forman parte. nosotros y es hacernos amiga. Es mejor investigar, profundizar y hacernos amigos de nuestros miedos. Sí. Hacernos amigos y darles su galletita. Aquí tenemos al monstruo grande detrás de nosotros en nuestro hombro. Es darle una galletita para que se calme, darle una galletita para que se siga calmando. Hijo, me da mucho gusto que pues que hayamos compartido este tiempo, este espacio y que los nuestros escuchas se identifiquen o que también se echen un clavado ahí o que empiecen a caminar en el laberinto de la mente a ver dónde está escondido ese miedo y desde dónde o seguir sus raíces, raíces, raíces y a ver dónde se expandió. Sí, para que puedan seguir. Porque Sí, entre más rápido te des cuenta, una palomita. una palomita y algo menos que tienes que ir cargando y más Sí, libre más cada vez libre, seguir más viviendo. libre. Y pues para cerrar este episodio con la misma dinámica que hemos llevado hasta ahorita de terminar con una frase. Esta fue una frase que yo encontré mientras pues estaba preparando para este tema y es de Nelson Mandela. Y dice que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Entonces, me pareció como justa para este episodio por lo mismo de lo que hablábamos, de que no las escondas, sino enfréntalas. Y no tanto que les ganes, sino la forma es parte de No, tu... no hacernos los valientes. Si sientes miedo, di, siento miedo. Y no duden, que no se dude en pedir ayuda a un psicólogo, un terapeuta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque así podemos, así en el callejoncito oscuro está el rayito de luz. Sí. Entonces, muchas gracias por pasar este momento con nosotros y nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio. Bye Bye. bye.